tardes, mi nombre es Neyvik Lugo y hoy voy a hablarles un poco sobre lo que es los contratos de servicios médicos. Desde hace tiempo se ha tratado de considerar la verdadera naturaleza jurídica de la relación médico-paciente, así como el origen de la misma, tanto la obligación que se tiene. Por eso, esta materia en realidad nunca le ha interesado al médico en su larga trayectoria de su ejercicio profesional, sino cuando se encuentran derivándose de esas consecuencias jurídicas, es decir, cuando el paciente sufre un daño. Entonces, en este caso es cuando quieren conocer los efectos, las clases y los orígenes de la obligación, por ende de la indemnización, sus resultados o la reparación del daño. Entonces, la relación médico-paciente es considerada como una relación de tipo contractual, es decir, es una convención entre una o dos más personas, el cual fijan de por sí su cumplimiento, firman ambas partes, es decir, es consensual, bilateral y oneroso. Entonces, este vínculo jurídico, que además puede arreglarse, transmitir, constituir, extinguirse y modificarse, según indica nuestro Código Civil en el artículo 1133. Entonces, salvo en casos en que esto no sea condicionado con las cláusulas, es porque dentro del municipio o la localidad no se encuentre el médico respectivo y haya que recurrir a la emergencia de la elección. Entonces, estos elementos son clasificados de dos formas. Están los elementos subjetivos que tratan en sí de la relación médico y el paciente, son estas dos personas. Y los siguientes elementos son los objetivos, que más que todo se trata de aquellas actividades que se derivan a dar, hacer o no hacer, que se establecen en aquellas personas que están comprometidas dentro de la relación. Entonces, en este caso, la persona que se compromete es el médico a disposición del paciente con su destreza, con su conocimiento, empeño o tecnologías necesarios para que esta persona esté en un bienestar social o en un bienestar mental también, físico, emocional. Entonces, ese es el conducto del médico, pero que no puede garantizar el médico el resultado final, no puede comprometerse, porque el médico se trata de medios más no de fines. Entonces, como vaya evolucionando el paciente. Entonces, también por otra parte está el paciente, que debe ser de forma recíproca, es decir, el paciente también cumple con su obligación como una contraprestación. Es el elemento también muy fundamental, es decir, el pago en dinero, ya por sus prestaciones de servicios médicos. Entonces, aparte existe la contraprestación accesoria, que en este caso el paciente debe seguir las indicaciones y seguimiento que le dio el médico para poder llegar a ese bienestar. Este tipo de contrato es un contrato especial, es considerado como un contrato específico de servicios de asistencias médicas, el cual ambas partes deben ejecutar y cumplir sus obligaciones. Por otra parte, los derechos de las personas enfermas se encuentran constituidos a nivel internacional y sobre todo en nuestra Constitución es donde se respetan esos principios. Entonces, como indica Bernal, 3 derechos el cuales son los que lo sustentan, es decir, están revestidos de propiedades formales y materiales, el cual comparte con derechos subjetivos de rango legislativo y de rango inferior, es decir, de rango constitucional, como veníamos diciendo. Entonces, en este tipo de capítulos que se encuentran en la Constitución, son reconocidos por la jurisprudencia. La salud es un bien esencial para el ser humano, la libertad también, y la vida va en conjunto de todas ellas. Entonces, ¿para qué se necesita todo esto? Para la posibilidad de elegir ese tipo de bienestar, para que el ser humano pueda desarrollarse dentro de esos medios adecuados. Entonces, multidimensionalmente ese bienestar para los ciudadanos son la libertad, la vida y la salud. Gracias a este tipo de materia nos encontramos tutelando la norma constitucional, siendo una protección y mantenimiento de la salud pública. Entonces, la población
debe ser parte de estos tipos de mecanismos. Indica el capítulo 5 de los derechos sociales y de las familias se promulgaron 3 normativas relativas a la protección de la salud, el artículo 83, 84 y 85, el cual dice que las primeras garantizan la salud como el derecho social, parte integrante del derecho de la vida, y está enunciado y ratificado la concepción ius naturalista. Entonces, es garante y promotor de aquellas políticas constitucionales para este derecho y bienestar colectivo. Entonces, el artículo 83 dice: la salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado que lo garantizará como parte del derecho de la vida. Entonces, ¿cuál es la parte, el detonante de la historia? El hecho ilícito, el momento en el que el paciente sufre un daño y por eso es que ocurren, acarrean sanciones penales y civiles, y en este caso el médico debe garantizar su trabajo. Entonces, aquí en Venezuela generalmente el daño material es reparable, pero en el caso del daño moral también lo es, pero su responsabilidad es más que todo extracontractual. Entonces, únicamente es una acción u omisión de las partes de un contrato causa otra daño a su moral, es obligada a indemnizarla a la misma. Entonces, ambas partes que se configure un hecho ilícito generando un daño moral conforme indica el 1185. Entonces, deben acarrear este tipo de obligaciones por negligencia, imprudencia, por omisión, en el cual esta persona está totalmente obligada a repararlo. Entonces, el hecho ilícito que estamos reflejando en el artículo 1185 del Código Civil implica que una persona actuando dolosa o culpablemente causa daño a otra sin que medie entre ambos una relación contractual, al menos con ocasión del daño que ha causado. Entonces, hay casos de hecho ilícito sin culpa, pero por ello no constituye su excepción. Entonces, lo único elemento realmente constante lo constituye el daño. Muchísimas gracias y esta es toda mi exposición.